El 10 de junio de 2025, tras semanas de tensión y varias investigaciones, se dio un paso decisivo en el caso del asesinato del candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacatechimalca, Puebla. José Adrián N., alias El Calusa, líder de una célula criminal vinculada al cartel TAUC, fue detenido en un operativo conjunto entre autoridades de Oaxaca y Puebla Rotero II. El asesinato de Juan Manuel Centeno, ocurrido el 15 de enero de 2025, fue un golpe directo a la política local y la seguridad pública en Puebla. Centeno, candidato por la planilla Juntos por la Grandes, fue acribillado junto a su esposa mientras caminaban por las calles de Zacatechimalca. La violencia estalló en un momento crucial de la campaña electoral, dejando la comunidad en shock y a las autoridades en alerta. Centeno había sido un defensor de la seguridad local y los derechos ciudadanos, comprometido con mejorar servicios básicos como el agua potable y el drenaje. Su asesinato no solo fue un ataque contra su vida, sino también contra los ideales que representaba. La búsqueda de justicia comenzó de inmediato, y las autoridades pronto enfocaron sus sospechas en El Calusa como uno de los principales implicados. A pesar de sus intentos por esconderse, su red criminal y sus vínculos con el narcotráfico lo delataron. Finalmente, tras meses de trabajo coordinado, El Calusa fue ubicado en Oaxaca, en el municipio de Santiago Llano Grande, una zona costera del estado. El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía de Puebla con apoyo de la Marina y el Ejército. Este es un gran avance en la lucha contra el crimen organizado en nuestra región, declararon fuentes oficiales. El Calusa es uno de los principales responsables de la violencia en el estado, y su captura es solo el comienzo, dijo Omar García Arfuch, secretario federal de Seguridad, en una conferencia de prensa tras el arresto. La detención del Calusa marcó un hito en la lucha contra las células criminales locales, pero lo que vino después reveló una red de protección criminal más grande de lo esperado. Durante su interrogatorio, El Calusa mantuvo un silencio desafiante. No mostró remordimiento ni brindó información adicional sobre su red, pero sus conexiones con el narcotráfico en el sur del país rápidamente salieron a la luz. La Fiscalía de Puebla confirmó que El Calusa era la tercera persona arrestada en este caso. 2 individuos más ya estaban detenidos, pero la captura del Calusa representa una pieza clave para desmantelar una estructura criminal que operaba con total impunidad en las zonas más conflictivas del estado. A pesar de su juventud, El Calusa, de 29 años, había logrado establecer una red de distribución de drogas, extorsión a comerciantes y otros delitos en la región. Su cercanía con el cartel TLWK y sus vínculos con otras organizaciones rivales del narcotráfico lo habían convertido en un líder local con suficiente poder para influir en elecciones. El crimen organizado no solo controlaba territorios, sino que también influía directamente en la política local. La noticia de su captura conmocionó a Puebla, pero también reabrió el debate sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras de poder. ¿Cuántos nombres más están detrás de los asesinatos y extorsiones? ¿Qué tan profundas son las raíces de la violencia en las comunidades más vulnerables?, se preguntaba la sociedad. La captura de Calusa es solo un primer paso, pero el verdadero desafío será identificar a los grandes actores que protegen a estos grupos desde las sombras, declaró Arfuch en un comunicado posterior. La sociedad, aún impactada por la tragedia de Juan Manuel Centeno, comenzaba a cuestionar: ¿basta con arrestar a los operadores o es necesario desmantelar todo un sistema que permite su existencia? La captura de José Adrián, El Calusa, era solo la punta del iceberg. Aunque el líder de la célula criminal vinculada al cartel Lubac había sido arrestado, las autoridades pronto entendieron que detrás de él había una red de corrupción, extorsión y violencia más profunda y extensa de lo previsto. Las primeras investigaciones revelaron que El Calusa no actuaba solo. Durante años, su organización se había infiltrado en estructuras locales de poder, incluyendo policías, funcionarios y empresarios. La red que comandaba no solo distribuía drogas y extorsionaba a comerciantes, sino que también tenía acceso a información confidencial sobre actividades políticas y campañas electorales. El Calusa no era un líder cualquiera. Era un operador clave dentro de un sistema que permite al crimen organizado infiltrarse hasta en las decisiones más pequeñas de las comunidades. Lo que vemos ahora es solo una fracción de lo que realmente representa esta red, declaró Omar García Arfuch en una conferencia posterior. Según fuentes de inteligencia, El Calusa había establecido alianzas con varios grupos criminales, incluyendo facciones rivales del Cártel de Sinaloa y el CJNG, lo que le permitió expandir su influencia en varios municipios de Puebla y regiones cercanas. Sin embargo, su relación con el Cártel Tabaca era la más fuerte. El modus operandi de la red del Calusa incluía extorsión a negocios locales. Como otras células del narcotráfico, imponían pagos de derecho de piso a pequeños y medianos comercios,
especialmente aquellos dedicados a la venta de productos agrícolas, como los limoneros de Iztapalapa. Protección de rutas del narcotráfico. El grupo facilitaba el paso de cargamentos de droga hacia la frontera sur, especialmente con destino a la Ciudad de México, y tenía conexiones con cárteles más grandes, que les brindaban protección en los territorios. Control político local. Se descubrió que la célula tenía influencia en círculos políticos de San Pedro Zacachamalpa y otras zonas de Puebla, apoyando candidatos a cambio de favores e incluso amenazando a quienes no cooperaban. Juan Manuel Centeno, el candidato asesinado, se había opuesto a estos pactos, lo que lo convirtió en un objetivo. El Calusa también estaba vinculado a una red de tráfico de armas a través de comerciantes y funcionarios corruptos en la región. Los narcos en Puebla habían logrado introducir armas de alto poder, muchas provenientes de Estados Unidos. Estas armas no solo se usaban para defender rutas del narcotráfico, sino también para mantener el control sobre la población local. En la casa del Calusa, ubicada en una zona residencial de Puebla, se encontraron documentos que indicaban pagos a policías, así como una lista de contactos de políticos locales con nombres en clave. También se hallaron fotocopias de actas de reuniones secretas entre él y otros actores del crimen organizado. Lo que encontramos en su residencia nos hace sospechar que Calusa no era solo un líder de célula. Era el eslabón entre el crimen organizado y la política local. Y eso es lo que debemos desmantelar, explicó un alto funcionario de la FGR. Mientras tanto, la investigación comenzó a dar frutos. Varios cómplices del Calusa fueron identificados y arrestados. Entre ellos, un policía en activo que supuestamente había protegido a la célula en operativos anteriores y les brindaba información sobre movimientos de las fuerzas estatales. La detención de este agente fue una señal de que la red llegaba a lugares aún más oscuros. El CJNG no se limita al narcotráfico. Se infiltra en la política, la seguridad y las comunidades, y debemos responder a eso, comentó Arfuch al ser cuestionado sobre el alcance de la red criminal. Fiscales de Puebla y autoridades federales ya trabajan en una estrategia conjunta para rastrear los bienes de la red, que incluyen propiedades, cuentas bancarias sospechosas y empresas fachada para lavar dinero. A medida que avanza la investigación, las preguntas persisten. ¿Quién más está involucrado en este sistema de corrupción? ¿Cuántos Calusas más hay en México? Lo único claro es que la captura del Calusa no es el final, sino solo el comienzo. La red sigue operando, y con ella, el riesgo de que el crimen organizado siga moldeando el futuro de las comunidades mexicanas. El asesinato de Juan Manuel Centeno, candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachamalpa, Puebla, conmocionó a la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo reveló una realidad más oscura, la infiltración del crimen organizado en la política local. Centeno no era un candidato cualquiera. Se había destacado por su lucha contra la corrupción y su empeño en mejorar servicios básicos en su comunidad. Su campaña se centraba en mejorar la seguridad, el drenaje y el acceso al agua potable en una región donde el narcotráfico controlaba gran parte de las rutas y territorios. El ataque contra Centeno no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de violencia contra figuras políticas que buscan desafiar las estructuras de poder impuestas por el crimen organizado en varias regiones de México. La pregunta flotaba en el aire: ¿quién quería muerto a Juan Manuel Centeno? La respuesta comenzó a tomar forma con la captura de El Calusa, el tercer implicado en el asesinato. Durante su interrogatorio, el líder de la célula vinculada al cártel La UAC reveló información alarmante. El asesinato de Centeno fue orquestado como un mensaje para quienes se oponen al narcotráfico. Centeno quería detener las extorsiones y el control de las drogas en su comunidad. No podíamos permitir que llegara a la presidencia. Eso nos perjudicaría, confesó el Calusa en su declaración. Según información de las autoridades, la célula del Calusa operaba bajo órdenes de grupos criminales más grandes, incluido el CJNG, con quienes compartían rutas de distribución de drogas en la región. Pero el liderazgo de Centeno, que representaba un compromiso con la comunidad y una postura política contraria a la corrupción y el crimen organizado, lo convirtió en un objetivo directo. Lo que le pasó a Centeno no fue un ajuste de cuentas personal, sino una estrategia de control territorial. El crimen organizado no solo elimina a competidores del narco, sino también a quienes se alzan en su contra, aunque sean simples líderes locales, explicó un analista de seguridad. Lo más alarmante del caso fue que los vínculos entre el crimen y la política local eran más evidentes de lo pensado. La fiscalía descubrió que, antes de morir, Centeno había recibido amenazas directas de extorsionistas ligados al cártel, quienes le exigían cooperar a cambio de proteger a su familia. Además, varios testigos y colaboradores de Centeno indicaron que parte de su campaña había sido financiada con recursos comunitarios,
lo que generó tensiones con actores locales beneficiados por la corrupción y el control del narcotráfico. En los días siguientes, la Fiscalía de Puebla, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, y la Fuerza de Reacción de la Guardia Nacional, intensificó la investigación y detuvo a más miembros de la célula del Calusa. Se hallaron comunicaciones que vinculaban al grupo con otros políticos, lo que encendió las sospechas sobre la penetración del narco en las estructuras de poder en Puebla. El secretario de Seguridad, Omar García Arfuch, intervino de inmediato. En una conferencia, declaró: "Este caso demuestra lo que hemos denunciado por años. El crimen organizado no solo controla territorios, sino que también se infiltra y maneja decisiones políticas en todo el país. Y como sociedad, no podemos permitirlo". La captura de El Calusa y la revelación de sus vínculos con el crimen organizado abrieron una nueva línea de investigación que podría desmantelar una red que se extiende desde las calles de Iztapalapa hasta las oficinas del poder local en Puebla. La noticia del arresto se viralizó rápidamente. La sociedad exigía justicia para Centeno y su familia, pero también un cambio real en la lucha contra el crimen organizado y sus aliados dentro del sistema político. Mientras tanto, los ciudadanos de Puebla no podían evitar preguntarse: ¿cuántos líderes políticos más están cooptados por el narcotráfico? Mientras más calusas sigan ocultos en las sombras del poder, más difícil será acabar con esta red, comentó un activista local. El caso de Juan Manuel Centeno dejó en claro que el narcotráfico ya no solo controla calles, sino también elecciones, cargos públicos y, lo más peligroso, las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. La captura de José Adrián, el Calusa, no solo fue un triunfo de la justicia, sino un doloroso recordatorio de la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder en México. Con cada pieza desmantelada, surgían más preguntas. ¿Quiénes más están involucrados? ¿Hasta dónde llegan las redes del narco en la política? Mientras avanzaban las investigaciones, Omar García Arfuch mantuvo su postura firme: no habría impunidad. En su última conferencia sobre el caso, Arfuch fue contundente: este caso no se cierra con la captura de El Calusa. Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Hay más, y vamos tras ellos. El arresto del Calusa reveló una red de extorsiones, asesinatos y manipulación política que no solo operaba a nivel local, sino que también se conectaba con otros cárteles y figuras del crimen organizado en el país. Las autoridades descubrieron que la célula del Calusa actuaba no solo en Puebla, sino también en regiones del Estado de México, Veracruz y Guerrero, evidenciando el alcance transnacional de sus actividades. Pero lo que más preocupó a Arfuch y a las autoridades federales fue la corrupción dentro de las instituciones de seguridad que permitió a estos grupos operar con impunidad durante años. Durante la investigación, se descubrió que varios policías y funcionarios de distintas corporaciones habían protegido a la célula del Calusa a cambio de sobornos. Esto llevó a la apertura de investigaciones internas dentro de la Policía Estatal de Puebla y la Guardia Nacional. Si hay traidores, caerán. No toleraremos que quienes juraron proteger al pueblo se conviertan en cómplices del crimen, afirmó Arfuch, reforzando su mensaje de cero tolerancia. Además de las investigaciones locales, la FGR solicitó la intervención de Interpol para rastrear posibles vínculos internacionales, especialmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un grupo con creciente presencia en varias regiones de México, incluyendo Puebla. Se sabe que el Calusa tuvo contactos con importantes narcos, pero aún se desarrollan pruebas para determinar si actuaba bajo órdenes directas del CJNG. La tensión aumentó cuando se supo que el Calusa estaba vinculado a una serie de ataques políticos previos, donde varias figuras públicas, especialmente aquellas involucradas en luchas anticorrupción, habían sido amenazadas o asesinadas. Muchos de estos casos, aunque no se aclararon en su momento, ahora parecen ser parte de un patrón para eliminar a figuras incómodas para el narco. El panorama político también comenzó a cambiar. Mientras algunos políticos de la región expresaron apoyo a las investigaciones, otros cuestionaron la capacidad del gobierno federal para frenar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales. Voces opositoras acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no haber podido detener el avance de los cárteles, argumentando que ya era tarde para recuperar el control. Lo que ocurre en Puebla y otros estados no es un fenómeno nuevo. Es resultado de décadas de desinterés y corrupción. El narco se ha apoderado, declaró Marco Cortés, líder del PAN. Mientras tanto, la sociedad civil sigue exigiendo respuestas. Los ciudadanos de Puebla, especialmente quienes han vivido la violencia de cerca, demandan no solo justicia para las víctimas, sino también reformas estructurales que garanticen mayor coordinación y transparencia entre autoridades locales y federales. La pregunta más difícil sigue en el aire:
¿Cuánto puede lograr el gobierno federal cuando los cárteles ya han tejido su red dentro del mismo estado que debe combatirlos? La captura de El Calusa es solo un paso, pero el camino hacia la justicia es largo. Los ecos de este caso resuenan no solo en Puebla, sino en todo México, donde el crimen organizado sigue infiltrando instituciones. Harfuch y la FGR no descansarán, pero, como dijo el secretario, este caso es solo el inicio. Demostraremos que la impunidad no tiene cabida en nuestro país. No pararemos hasta que la justicia llegue a todos.